¿Sabías que en México existen leyes que regulan el papel de los ministros de culto en temas político-electorales? Descubre qué pueden y no pueden hacer según la legislación mexicana. El artículo 130 de la Constitución mexicana dice que los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que se relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. A propósito de este artículo, ¿recuerdas el caso del fallecido obispo Onésimo Cepeda, quien quería ser diputado por el partido Fuerza por México, pero que al final se quedó con las ganas? ¿Sabías de la existencia de esta norma? El artículo 16 de la Ley General en materia de delitos electorales establece que se impondrán de 100 hasta 500 días de multa a los ministros de culto religioso que en el desarrollo de actos propios de su ministerio o a quien en el ejercicio del culto religioso presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o a abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. Cualquier particular puede denunciarlo ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, antes conocida como FEPADE. Y ésta deberá iniciar una investigación en contra del probable responsable y, en su caso, iniciar un proceso penal ante un juez federal para que éste aplique la sanción correspondiente. El artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público dice que los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto tienen derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable. No podrán ser votados para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando menos 5 años en el primero de los casos y 3 en el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo. Por lo que toca a los demás cargos, bastarán 6 meses. Tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tengan cuidado, no conviene seguir votando por Moreno. Incluso al ratito hasta uno también lo van a condenar, porque vean, Nicaragua el señor arzobispo de Nicaragua está en la cárcel por ser católico y varios sacerdotes y varios que eran catequistas. Entonces, pues, hacia allá vamos. La separación de los ministros de culto deberá comunicarse por la asociación religiosa o por los ministros separados a la Secretaría de Gobernación dentro de los 30 días siguientes al de su fecha. En caso de renuncia, el ministro podrá acreditarla, demostrando que el documento en que conste fue recibido por un representante legal de la asociación religiosa respectiva. Para efectos de este artículo, la separación o renuncia del ministro contará a partir de la notificación hecha a la Secretaría de Gobernación.
El artículo 29 de dicha ley menciona que constituyen infracciones asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo, a favor o en contra de candidato, partido político o asociación política. Oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas. La autoridad facultada para imponer sanciones por incumplimiento a la ley de asociaciones religiosas y culto público es una comisión sancionadora integrada por los titulares de la Dirección General de Asociaciones Religiosas y los de las Unidades de Asuntos Jurídicos y de la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, todos ellos dependientes de la Secretaría de Gobernación. Por 3 distintas áreas de la Secretaría de Gobernación se llevará a cabo un proceso administrativo sancionador. Las sanciones previstas en la ley para los infractores son apercibimiento, multa de hasta 20,000 días de salario mínimo general, clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público, suspensión temporal de derechos de la asociación religiosa en el territorio nacional o bien en un estado, municipio o localidad, y la cancelación del registro de asociación religiosa. Cuando la sanción que se imponga sea la clausura definitiva de un local, propiedad de la nación, destinado al culto ordinario, la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría del Bienestar, previa opinión de la de Gobernación, determinará el destino del inmueble en los términos de la ley en la materia. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece una serie de obligaciones que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular. En su artículo 380, dice que deben rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. En el artículo 394 se establecen las obligaciones de los candidatos independientes registrados, que consiste en rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. El artículo 401 indica que no podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras preciosas, o en especie, por sí o por interpósita persona a los aspirantes o candidatos independientes a cargos de elección popular, bajo ninguna circunstancia, los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión. El artículo 455 establece que constituyen infracciones a la presente ley de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, la inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación. Realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante o candidato a cargo de elección popular. Ante la infracción a la ley de referencia, se llevará a cabo en contra del infractor un proceso sancionador, el cual podrá ser tramitado y resuelto por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Denuncias y Quejas del INE, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE. Las sanciones a las infracciones señaladas pueden consistir en una amonestación pública y en una multa. ¿Qué debe hacer o decir un líder religioso?
Hablar y publicar sobre la importancia de la participación ciudadana en las elecciones como un deber ciudadano y cristiano, aun cuando sea en un lugar o acto de culto. Hablar y publicar sobre el ejercicio del voto libre, secreto, informado y responsable, aun cuando sea en un lugar o acto de culto. Promover los derechos humanos a la libertad religiosa, libertad de conciencia, aun cuando sea en un lugar o acto de culto. Exponer la doctrina cristiana en términos generales sobre temas variados. No debe promover, recomendar, sugerir o apoyar públicamente a ningún candidato o partido político, directa o indirectamente en actos de culto, sean dentro o fuera de los templos, tanto en la predicación como en los avisos a los fieles. No criticar o atacar en actos de culto a ningún candidato o partido político que esté contendiendo por algún cargo de elección popular. No distribuir ni permitir la distribución dentro de los templos o sus lugares adyacentes de ningún tipo de material, audio, video, escritos, trípticos, folletos, etc., que contengan propaganda electoral directa o indirecta a favor o en contra de algún candidato o partido político. No permitir que los fieles laicos utilicen los lugares y los actos de culto público para realizar propaganda electoral a favor o en contra de ningún candidato o partido político. No colocar ni permitir la colocación de ningún tipo de propaganda electoral, directa o indirecta, a favor o en contra de ningún candidato o partido político. En entrevistas, omitir aquellas respuestas a preguntas que se refieran sobre algún proceso electoral, cuando impliquen como consecuencia la opinión o propaganda a favor o en contra de algún candidato o partido político. No sostener reuniones en lugares o actos de culto con candidatos o partidos políticos en el periodo electoral, ni tener encuentros sociales en lugares públicos con ellos. Y por último, no permitir la realización de reuniones con fines políticos o partidistas dentro de los templos. Recuerda que la participación ciudadana y el respeto a las normativas son fundamentales para fortalecer nuestra democracia. Y si presencias alguna violación a estas normativas, tienes el poder de denunciar.